PCB. Las placas de circuitos impresos, o PCB, se usan para unir los componentes electrónicos de un aparato, por medio de pistas hechas con materiales conductores y aislantes. Por lo general, en circuitos impresos se crean pistas en el siguiente orden. Una capa. Las pistas solo se crean en un lado de la placa. Doble capa. Las pistas se crean en la capa superior e inferior de la placa. Multicapa. Las pistas se crean entre las capas superior e inferior. Hay circuitos muy complejos que tienen más de 20 capas. Además de las capas de pistas, las PCB tienen capa de rotulado superior. Es el serigrafiado que indica la posición de componentes electrónicos. Máscara antisoldante superior. Evita que los componentes electrónicos tengan contacto con otras pistas a las que no pertenecen. Capa de cobre superior. Es donde se crean las pistas de este material. Sustrato. Funciona para separar las capas de cobre en tecnologías multicapa. Capa interna de cobre. Dependiendo la complejidad del diseño, se pueden utilizar varias capas internas para crear pistas. Después de cada capa de cobre se agrega otra capa de sustrato, y después de la última capa de cobre interna se agrega capa de cobre inferior, máscara antisoldante inferior, capa de rotulado inferior. Las PCB pueden tener un diseño variado para diferentes tipos de aplicaciones. Esto depende de la complejidad del diseño electrónico proporcionado y del propósito para el que está destinada. Se pueden usar diferentes materiales, además del cobre, para garantizar un uso más robusto. Conceptos básicos de electrónica. Para que realices buenos diseños de PCB y mejores pruebas de su funcionalidad, debes dominar los siguientes conceptos de electrónica. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores, y los que la bloquean, aislantes. Por lo regular, todos los cables de conectores están hechos de estos materiales. En las PCB, estos se combinan para que llegue la energía eléctrica a un determinado lugar. Los semiconductores se constituyen de otros materiales que permiten controlar el paso de la electricidad. Están presentes en todos los aparatos electrónicos, dentro de los circuitos integrados o chips de la PCB. Los circuitos integrados usan la energía eléctrica y sus características, como voltaje. Es la energía que tiene la electricidad y se mide en volts. Corriente. Es la cantidad de electrones por unidad de tiempo viajando por un material conductor y se mide en amperes. Resistencia. Es la oposición al paso de electrones y se mide en ohms. Para comprender cómo se relacionan estos elementos, imagina una autopista en la que la vía es el material conductor, el voltaje la velocidad de los automóviles y la resistencia una reducción de carriles. La cantidad y velocidad de los automóviles es regulada por el número de carriles, ya que entre menos carriles, menos automóviles y menor la velocidad. A esta relación se le conoce en electricidad como la ley de Ohm. Si se conocen dos variables, puedes calcular la tercera. Otra característica de la electricidad es la potencia. Es la relación entre voltaje y corriente de un elemento determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts. Por último, la corriente que se obtiene de los tomacorrientes se le denomina alterna, porque cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto es más fácil controlarla. Se encuentra en la parte interna de los equipos electrónicos. Regresando al ejemplo de la autopista, la corriente alterna es como si los automóviles fueran derecho y después en reversa cada cierto tiempo. Y la corriente directa es como si solo fueran derecho, como es lo normal.